Tenemos aquí en el estudio al buen Emiliano Reina del despacho Flores Gallegos. Reina, ¿y cuántos? Ya es bien amplio. Somos 8 ahí, ¿no? Flores, Torres, Reina Abogados. ya no caben los apellidos. Sí. Y aparte eligieron a pura gente con apellidos largos. Sí. Todos quieren poner sus nombres como Pérez Tejada, ¿no? Pérez Tejada Padilla. Oye, que además siempre que viene Emiliano nos trae café. Sí, trae cafecito acá. Se sintió mal ahorita que dije lo del café. Sí, pero... dije como que anda No, pero es que sí. Todavía no son las 10 como para pedir cerveza. Pero bueno, Emiliano, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo está todo? ¿Qué temas nos traen el día de hoy, no? Pues nosotros desde nuestra trinchera jurídica, ¿no? Tenemos ahí el tema que ha venido aconteciendo de la prisión preventiva. Creo que ya hubo un gran avance que se declaró la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Pero ¿qué nos encontramos ahora? Que ahora los jueces te la imponen justificada, aunque con los mismos argumentos que imponían la oficiosa, o prácticamente antes no tenían ningún argumento, ahora sin un dato objetivo, sin realmente atender igual forma el delito. Muchos de los jueces de aquí del partido judicial, bueno, todos los partidos judiciales, estaban imponiendo la justificada. Tuvimos que varios abogados o la comunidad jurídica explorar y con criterios de la Corte y de los distintos tribunales colegiados, donde ahora si el juez de igual forma imponía la prisión preventiva justificada sin atender al principio de excepcionalidad o de mínima intervención por el delito o por circunstancias subjetivas que realmente los jueces decían, bueno, si es un delito de carácter sexual o un delito de alto impacto, pues independientemente que no me está dando el Ministerio Público objetivamente un dato para yo retenerlo en prisión preventiva, lo imponían. Afortunadamente hay un criterio donde ya por medio de suspensión, si un juez independientemente que aplique la prisión preventiva oficiosa, pero aplique la justificada de forma subjetiva y sin un dato objetivo, ya en el amparo, sin esperarte hasta la sentencia de amparo, en la suspensión están ordenando la libertad de las personas. Eso es un gran avance porque, de igual forma, ¿qué sucedió? El criterio era primero el avance de decir que aplicar la prisión preventiva oficiosa. Después de que ya la inaplican, pues ahora la disfrazaban con una prisión preventiva justificada. Y sin quitarnos el chip de que no puedes tener una persona donde está compurgando la pena a personas culpables, diciéndole que ahí le está respetando su presunción de inocencia. Si realmente la persona no representa un peligro, un riesgo inminente, o un dato objetivo que advierta que esta persona debe de estar, en este caso, en prisión preventiva, para tutelar los bienes y los fines que cuida la prisión, pues no debe de privilegiar, en este caso, la presunción de inocencia. Y estos criterios en el despacho, y hemos visto que varios compañeros abogados han estado explorando que a las personas que le imponen prisión preventiva justificada con el argumento de que es un delito que puede poner en peligro a la colectividad, a veces sin un estudio, sin un dato objetivo, pues los jueces de amparo nos han dado la concesión de la medida cautelar, de la suspensión, para que tenga una tutela anticipada y salga la persona mientras se lleva a cabo su proceso. La libertad quedaría en manos del juez de distrito, del juez de amparo, hasta en tanto no se resuelva el amparo, si es correcto o no la imposición de la medida. Emiliano, ¿crees que se ha extrapolado? Porque por una parte, como comentas, ha habido un exceso de como una cuestión de trámite para ya culminar esa audiencia y que ya vete a prisión preventiva, de todas maneras, pues ¿quién me va a alegar, no? Sí, y en 2-3 meses se olvida. Exacto. Y ya nos vamos a la próxima audiencia y pues ya ahí lo volvemos a dirimir. Y la otra parte es donde también pues ha habido un exceso de muy laxos han sido jueces y juezas de casos donde hemos evidenciado aquí, por ejemplo, tienen 6, 7, 10, 15 carpetas de investigación por un delito y no tienen prisión preventiva, ¿no? Y lo que sí pudiera considerarse un riesgo para la sociedad o para las víctimas. Y también, no sé si ustedes lo han analizado también por la otra parte, ¿no? Porque ha habido, te digo, es como extrapolarlo, o te vas a uno o al otro lado. Sí, la misma código te dice cuándo hay riesgo de sustracción, las conductas que se despliegue la persona antes y posteriores de cometer el hecho. Y hay una unidad que se encarga de supervisar o de vigilar el riesgo de la persona. La peligrosidad también podría ser un riesgo objetivo. Lo que se tutela es de que qué tanto esta persona afuera puede perjudicar a la investigación, a las víctimas, o que va a tener la intención
de comparecer de nueva cuenta al proceso y no actuar con un desdén, un desprecio al proceso. Hay ciertos factores, el comportamiento, creo que en base a la lógica, si la persona desde la primera instancia ha comparecido, ha tratado de enfrentar su proceso y es una persona que acredita un modo honesto de vivir, que acredita arraigo, que acredita que pues se le debe de privilegiar el principio de inocencia, que no tiene antecedentes penales. O sea, es una persona que ha sido señalada por un delito, pero hasta este momento pues tenemos que irnos hasta la sentencia y un juicio para condenarlo. El tema aquí es que ese trabajo de lo que comentan, de darle las herramientas al juez de forma objetiva, de que la persona representa un peligro, es carga de la gente del Ministerio Público. Muchas veces los jueces también hay otro lado. Unos jueces que para todo el mundo quieren meter a la cárcel en prisión preventiva, fácil, ¿no? Porque no quieren problemas, porque también hay veces que piensan que si se hace mediático o hay un tema, también a veces el Consejo de la Judicatura va a actuar y tienen un cierto temor en ocasiones. Pero hay otra arista donde hay jueces pues que en este caso en asuntos concretos que el Ministerio Público simplemente con un elemento subjetivo, el de decir o considerar que la persona es peligrosa, pero sin un dato, en este caso un informe de investigación de un agente ministerial, o si bien un elemento objetivo de la unidad especializada de verificar eso, que la cuentan y no sé por qué no la utilizan, pues el juez no puede, si no sería arbitrario y ilegal, y por medio del amparo esa persona obtendría su libertad. Aunque el juez le dé la prisión preventiva justificada, a lo que comentamos, ya no aplica la misma regla, que tiene que acreditar que efectivamente no hay otra medida que garantice que la persona se va a sustraer de las otras 13 medidas que habría, ¿no? Emiliano, en delitos graves, hace un tiempo hablábamos de este mismo tema y explicabas la situación cuando se dan delitos graves, ¿no? Con este esquema también tendrían que justificar en delitos como, por ejemplo, homicidio, como violación, y también la autoridad no está acostumbrada a justificar en estos delitos porque ya lo daba de facto, ¿no? Por hecho, es grave, lo paso directo. Así es, sí, ahorita ya tienen que justificar en cualquier delito, porque la presunción de inocencia no es para ciertos delitos y para otros delitos no. No te puedo colocar en un lugar donde está gente que ya está compurgando una prisión diciendo que en ese lugar te vas a poder defender, porque prácticamente sabemos, y nosotros los abogados al ingresar al cerezo es un calvario, es un tema que de hecho lo estamos viendo con la barra, para poder agilizar los tiempos que podamos nosotros tener, más de esas personas que no están condenadas, que no ha sido desvirtuada o destruida su presunción de inocencia. Los procedimientos de visita deberían de ser más ágil que a una persona que ya fue desvirtuada su presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque uno está en proceso para saber y todavía no tiene sentencia y no tiene juicio. Y los otros, pues bueno, independientemente ya entre otra etapa de que le corresponde al sistema penitenciario, pues la reinserción en un programa de actividades a esa persona. Pero no puedes decir que respetas la presunción de inocencia cuando le das el mismo trato de un sentenciado, un culpable, y al abogado nos limitas el tener el acceso y no poder ejercer una amplia defensa como en teoría. Dicen, no, es que pues te estoy dejando ahí, pero no te estoy afectando. Pues claro que estás afectando a una persona, imagínense, estar detenido, ¿no? A veces están peor, porque en algún momento, no sé si actualmente ocurra, a lo mejor tú me lo puedes decir, Emiliano, pero cuando estabas en el CEDEPRO, que realmente es prácticamente lo mismo, el Centro de Detención Provisional. O hasta resulta peor, ¿no? Por la cantidad de personas que por la cantidad de personas, y aparte porque no puedes, según yo, a recibir atenciones de una persona que está en proceso de reinserción, como por ejemplo a lo mejor alcanzar tipo de educación o algunos temas de actividades recreativas o ese tipo de cuestiones, porque no entran dentro del programa de reinserción, porque ellos en teoría no están en proceso de reinserción, porque ellos son presuntamente... Ni al aire libre sale, ¿no? Bueno, eso sí, no, la verdad lo desconocería, pero... Sí, no. Pero salen en un patio techado. Pues. Ok, bueno, un patio techado. Entonces, son de estas cuestiones que se quedan en un limbo doloso, porque las autoridades han querido estar cómodas en este escenario, ¿no? Claro, sí, o sea, comen lo que come una persona sentenciada. Tienen el mismo espacio, el uniforme, son tratados con la misma disciplina. Es decir, están dándole una pena anticipada. Eso es una verdad. El decir de que estoy en un centro de detención provisional y estoy en un centro de reinserción, entonces es una falacia, es una burla
Entonces, ese es el tema, que es lo que se ha venido combatiendo con los criterios de la Corte, y que lo que más afecta a la población que está detenida es a la gente de escasos recursos. Bien lo decía el exministro presidente Saldívar, la prisión preventiva oficiosa, a la único que daña es a las mujeres y a los pobres. ¿Por qué? Porque la gente rica tiene cómo defenderse. Lamentablemente en muchos de los casos son delitos patrimoniales, que ya ven cuántos casos hemos visto aquí que se roban y nomás lo regresan, y aunque y peor que es dinero del público, y dicen, no, te lo dejo en pago chiquito, si olvidas, tomos es dinero, ¿no? Entonces, regularmente esos delitos, o las personas que tienen cómo obtener los medios o para sustraerse de la acción de la justicia y ser otros países, obtener en este caso, o tienen dobles nacionalidades, pero lo que se afecta realmente aquí es a las personas de escasos recursos, ¿no? Por último, Emiliano, en la comunidad jurídica, obviamente ustedes entienden este sistema, o entienden que así tienen que ser las cosas, y que para allá tiene que recargarse en el tema de justificar la prisión preventiva, no hacerla de facto, e incluso justificarla bien y tener jueces más preparados. Pero en la sociedad como tal, sobre todo quienes han sido víctimas de delito, pues está este dejo de que todos tienen que estar en la cárcel, que se pudran en la prisión, y luego teniendo presidentes como Bukele en El Salvador, que se ha vuelto muy popular por estas medidas muy populistas de violaciones a derechos humanos. ¿Cómo enfrentarlo ante la sociedad? Yo sé que este tipo de espacio sirve, pero ¿cómo hacerlo para entender todo lo que nos estás diciendo? Sí es complicado a veces para los estudiantes de Derecho de estos temas. Ahora, para la comunidad en general, es un tema, yo creo que de educación, es cultura de la legalidad, creo los espacios. No, la verdad desconozco en el área de pedagogía, o si la Secretaría de Educación desde ahorita, de la educación básica, esté dando noticias, esté tratando de transmitir esto, porque es muy importante. Al fin de cuentas, todos somos justiciables, a todos nos puede pasar. Exacto. Entonces, seamos abogados, médicos, ingenieros, periodistas, a todos nos puede pasar. Entonces, sí es algo que lo mínimo indispensable en los países civilizados es que conozcan sus derechos constitucionales y conozcan por lo mínimo qué conductas antisociales no pueden cometer, y si las cometen, cuáles van a ser las consecuencias. Hay un desconocimiento realmente de este tema, que pues debería la autoridad educativa, creo, de la principal obligada, ¿no? Y se vuelve curioso porque, digo, en Z hay un esquema, incluso analizado jurídicamente hablando, para cuando hay una persona detenida normalmente lo utilizamos más para temas de delincuencia organizada y cuestiones por el estilo. Ponemos los nombres, ¿no? Y nos acusan la autoridad. Es que ustedes están violando los derechos de la presunción de inocencia. Tú lo tienes preso. O sea, tú tienes preso sin haberlo sentenciado. ¿Cómo explicas esa situación, no? Tú le das comida en envases de Coca-Cola. Créeme, si lo ponemos a él a decidir qué prefiere de las dos cosas, no le va a molestar el tema. No, y le depositan por telégrafos, y es lo mismo para todos. Pues digo, entonces, ¿cuál diferencia? Pero pues... Sí, pero bueno, perfecto. Emiliano, gracias. Gracias. Estamos al contrario, gusto saludarlos. Siempre. Son los ecos de la nota capital. Ciudad Capital. Las voces de la ciudad.